Este podcast es presentado por Instituto Visión Láser. Hola, soy el Dr. Juan Carlos Serna, cirujano oftalmólogo e investigador preocupado por tu salud visual. Hoy quiero que hablemos de tus ojos. Hablemos sobre lo que ya sabes, lo que no y lo que deberías de saber para cuidarlos. Hablemos de tus ojos de la mano de otros expertos que volverán de este podcast tu fuente de confianza en salud visual. Hola y bienvenido nuevamente a un capítulo más de tu podcast Hablemos de tus ojos. El día de hoy tengo a una invitada muy especial para platicar de uno de los temas más pedidos en toda la oftalmología, que es la obstrucción de la vía lagrimal, una patología quizá más frecuente de lo que uno cree. Y si tú alguna vez has experimentado lagrimeo, quizá te interesa escuchar este capítulo porque probablemente va por ahí. El día de hoy tengo como invitada a la doctora Adriana Dávila. Ella es de Torreón, Coahuila, es egresada de la Universidad Autónoma de Coahuila, Facultad de Torreón, donde hizo la carrera de médico cirujano. Después hizo oftalmología en el Hospital Benito Juárez en Mérida, Yucatán, por parte del IMSS, y tiene una alta especialidad en órbita, párpados y vía lagrimal en el Hospital Conde Valenciana. Y desde 2019 tiene su práctica privada nuevamente en Torreón, Coahuila, en el Hospital Ángeles. Adri, bienvenida a este capítulo. Gracias, Juan Carlos. Gracias por la invitación. No, pues gracias a ti por estar aquí. Y creo que eres la persona ideal para platicar de este tema que nos atañe a ti y a mí, a todos los oftalmólogos, que es la obstrucción de la vía lagrimal. Y quizá antes de clavarnos en el tema, me gustaría que nos explicaras así de forma muy sencilla a la gente que nos escucha cómo funciona nuestra vía lagrimal, qué estructuras compone. Claro, bueno, el ojo produce la lágrima por parte de la glándula lagrimal, que la tenemos en la parte superior externa del ojo, como en esta zona, en una parte que se llama fosa lagrimal, que está por dentro del hueso. O sea, nosotros no la podemos palpar, el lóbulo orbitario, pero tiene otro lobulito que si vertimos poquito el párpado, ahí se alcanza a ver, ese es el lóbulo palpebral, ¿no? Tenemos estos dos lóbulos de la glándula lagrimal que producen de manera refleja, pues, agua, ¿de acuerdo? Y luego esa agua, conforme nosotros parpadeamos, se va hacia la parte nasal, o sea, hacia la parte interna del ojo, donde tenemos los puntitos lagrimales. Tenemos un puntito lagrimal arriba, en el párpado arriba, y uno abajo. Y de ahí hay unos que se llaman canalículos, que ya nos comunican con el saco lagrimal, y ese saco lagrimal pasa por lo que se llama conducto nasolagrimal, que esta es una parte de hueso, y ya sale por la nariz, por eso cuando uno llora, moquea. Pero pues también recordar que la lágrima no es nada más agua, o sea, la parte de agua de la película lagrimal la produce la glándula, y hay otras estructuras, unas células ahí, tú sabes, en los fondos de saco que producen el moquito de la lágrima, y la grasa súper importante en las glándulas de meiomio, los párpados, y ya estas tres estructuras forman la lágrima como tal. O sea, es todo un sistema que tiene que estar al 100 para que no tengamos síntomas. Esa es más o menos la anatomía de la vía lagrimal, y por recordar que son estructuras súper, súper chiquitas, y pues cualquier inflamación o que no esté donde tiene que ir, nos va a ocasionar los síntomas de los que vamos a platicar ahorita. Precisamente. Y es que justo como lo acabas de mencionar, son varias estructuras que producen la lágrima, pero es una sola vía que se encarga de drenarla, ¿no? Por eso quizás es tan susceptible o tan sensible. Ajá. Sí, tienes toda la razón. Tenemos, sería más bien el sistema excretor y el secretor. El secretor pues sería la glándula lagrimal, y hay unas glándulas lagrimales accesorias también en los fondos de saco. Y ya el sistema excretor, o por donde está el drenaje de la lágrima, pues ya viene a ser esto, los puntos lagrimales, canalículos, el conducto canalicular común, saco lagrimal, y luego ya el conducto nasolagrimal y desemboca en la nariz. Es todo un sistema. Ahorita lo platicabas más o menos, pero entonces cuando hablamos de una obstrucción de vía lagrimal, porque mucha gente cuando le hablas de su vía lagrimal obstruida, como que se saca un poco de onda porque dice, no, pues es que yo no me pegué, yo no tuve ninguna cirugía. La pregunta para ti sería, ¿qué significa o qué hablamos de una obstrucción de vía lagrimal y en qué parte de esta vía se puede llegar a tapar? Se puede tapar cualquier parte, en realidad. Puede ser congénita, por ejemplo,
En los niños hay una válvula que se llama válvula de Hasner, que está justo en el conducto nasolagrimal y que a veces en los niños pues no se rompe al nacer y eso causa conjuntivitis. O sea, el síntoma clásico es que mi niño tiene conjuntivitis desde que nació y le ha dado 1000 gotas y no se le quita. Más que una conjuntivitis, estás probablemente hablando de una obstrucción de vía lagrimal y en esos casos, como nosotros ya sabemos dónde está la obstrucción, pues hay de dos. Se les puede mandar el tratamiento como conservador, que es el masajito, para intentar romper por presión positiva la válvula, o sea, se aprieta aquí y intentar pues que se rompa con presión, o ya un sondeo. Digo, ahorita si quieres hablamos más de las cirugías de vía lagrimal, pero justo dependiendo de dónde está la obstrucción y por qué fue la obstrucción, es el tratamiento. También podría ser, por ejemplo, que se te tape desde el punto lagrimal y eso es bien, bien común, que por inflamaciones crónicas de los párpados, por ejemplo, alergias que no se tratan o blefaritis, infecciones de pestañas, el punto lagrimal mide menos de 1 milímetro. Entonces, con inflamaciones crónicas se va engrosando pues la mucosa hasta que se tapa por completo y ya no drena por ningún lado. Y eso sí sería, por ejemplo, una obstrucción de vía lagrimal alta. Nosotros dividimos en el conducto canalicular común. Si es del conducto canalicular hacia los puntos lagrimales, es alta. Y si ya está involucrando el saco lagrimal, ya es baja. Y sí te cambia el manejo. Ahorita vamos a hablar un poquito Porque más en otra relación razón podría a los ser, tratamientos. Sí, dime, adelante. también puede ser traumas, ¿eh? La causa más común en niños como de 2, 3 años son mordidas de perro. Y en adultos o adolescentes es por peleas. Y generalmente me parece que es el ojo izquierdo por el mecanismo, casi toda la población es diestra, entonces le dan el golpe al ojo izquierdo en la riña ahí y se llevan siempre que tengas un involucro ahí en el sector medial del párpado hay que checar la vía lagrimal, que si se rompe pues hay que repararla y a veces también no se puede reparar, pero pues no pasa nada. Tenemos dos puntos lagrimales, dos canalículos. Y si no, también podemos atacar a la glándula. O sea, si está yo le digo a mi paciente, si está tapado el drenaje, pues yo puedo cerrar la llave. Lo hacemos con toxina botulínica en el lóbulo palpebral de la glándula. En pacientes que pues, no se pueden operar, por ejemplo, porque estén muy grandes o tengan alguna contraindicación, porque estas son de preferencia con anestesia general. Entonces digo, te cierro la llave si no puedo abrir el drenaje, pero pues lo preferible es abrir el drenaje. Ahorita que Es una tocaste el analogía punto burda que de... uso, ¿no? En mi No, consulta. pero es súper útil la parte del ver el drenaje como una llave y como la coladera, ¿no? También es como algo que utilizo mucho yo. Ahorita que hablaste como de las diferencias entre la zona de obstrucción, platicabas ligeramente de la sintomatología, ¿no? Porque también ahí hay como un poquito de diferencia. Y a lo mejor me gustaría preguntarte qué síntomas se presentan en obstrucción de vía lagrimal. Tú y yo sabemos que es el lagrimeo como la principal, pero también a lo mejor me gustaría que nos mencionaras el por qué no todo lagrimeo es obstrucción de vía lagrimal, ¿no? Tú y yo hemos visto pacientes ya diagnosticados o hasta operados por lagrimeo de obstrucción de vía lagrimal, cuando no necesariamente es eso. ¿Cómo le identificamos? ¿Qué síntomas da? Sí, generalmente cuando a mí me consultan por lagrimeo, yo siempre les digo, es que el lagrimeo yo lo veo en 3 pasos. El primero es la superficie ocular. Si desde ahí estoy viendo que traes una alergia o que traes, por ejemplo, la disfunción de las glándulas de meibomio, entonces no tienes grasa en tu lágrima y se te está evaporando muy rápido, pues primero hay que tratar todo lo de la superficie ocular para ver que no me estés haciendo un hiperlagrimeo. O sea, el ojo cuando está irritado se defiende y manda la señal y tu glándula lagrimal empieza a secretar más lágrima pues en un intento de protegerse, ¿no? Pero pon tú, si esa lágrima no es de buena calidad, pues no te está ayudando realmente, solo te está ocasionando un lagrimeo. Y la segunda sería ya una obstrucción de vía lagrimal como tal, que la revisamos con la prueba de Jones, o sea, una canulita, anestesia, canulita, y vemos si a través del punto lagrimal yo pongo solución salina y le sale o sea, el paciente me refiere que lo siente en la garganta o en la nariz, es que está permeable y esa no es la causa del lagrimeo. Y ya la tercera es una mala posición palpebral, que puede ser, por ejemplo, un ectropion, que es cuando el párpado está para afuera, y eso evitaría que mi punto lagrimal esté en contacto con el globo ocular. Y también si tengo mucha laxitud de párpado, o sea, que está muy, muy aguadito, no cumple con su función. Cada que nosotros parpadeamos se aprieta esto que se llama músculo de Horner y es como se jala la lágrima como hacia abajo. Entonces,
Si te falla cualquiera de estas partes del sistema, pues vas a tener ese síntoma, justamente el lagrimeo. Otro síntoma, si fuera en la vía lagrimal baja, por ejemplo, en el saco lagrimal, es un saco retenedor. Hay gente que me dice, es que siempre me tengo que estar limpiando, apretando aquí porque se me hace una bolita y cada vez que lo aprieto sale como pus. Y luego no es pus, es la lagaña normal que produce el ojo. Y a veces se tapa tanto y tú sabes que todo lo que se estanca se infecta. Entonces ya cuando empiezan con cuadros que se llaman dacrocistitis agudas, y es cuando se inflama, duele, puede incluso hasta tener fiebre o causar limitación a los movimientos oculares, y ahí ya estás hablando de algo mucho más grave que incluso a veces requiere que lo internemos al paciente, le pasemos antibiótico, tomografía y una cirugía más urgente que si fuera pues selectivo. Ahorita mencionabas de la forma en la que nosotros diagnosticamos a los pacientes y gran parte es clínico, pero llega a haber algún momento en el que tú recomiendas a tus pacientes tomar algún otro estudio, realizar alguna tomografía o depende mucho de la causa que esté sospechando. Pues, por ejemplo, cuando es por traumas, pues se sugiere de preferencia, si se pudiera, una tomografía, pero sobre todo para descartar que no haya algo más. Tú sabes que la parte más delgada del piso de la órbita es la que está pegada justamente a la nariz, o sea que se puede fracturar hasta a veces por sonarse, ¿no? Digo, no es que seamos exagerados, pero sí es muy, muy delgada. Entonces, quizá pedir una tomografía para ver que todo esté en orden. Y también a veces en niños, cuando tienen agenesia, pero de los puntos lagrimales. Me ha pasado niños que tienen pues la obstrucción y cuando están chiquitos pues no se dejan revisar mucho, pero ya se revisan y ves que no tiene punto lagrimal. Entonces puede ser de nacimiento. Es bastante común la agenesia o falta de puntos lagrimales. Y ahí mando sí una tomografía solo para estar segura de que no haya alguna otra malformación ósea o de tejidos blandos. Pero pues estás hablando de estructuras súper, súper chiquitas, entonces muchas veces generalmente sale normal la tomografía. Casi todo es realmente clínico, solo como para descartar alguna que otra cosilla, consideraría una tomografía. Y ahorita me gustó que ya tocaste el tema de las posibles complicaciones, porque yo le digo a mis pacientes que esta situación es latosa, definitivamente da síntomas y es por lo que llegan con nosotros la mayor parte de las veces, pero también hay que pensar en las posibles complicaciones que puede dar que no tengamos la vía lagrimal completamente permeable, ¿no? Nuestro sistema de drenaje no está funcionando. Ahorita hablaste de la posibilidad de infecciones, las posibilidades de infección de los tejidos blandos. ¿Cómo alguien puede identificar si existe alguna complicación de una vía lagrimal? Los pacientes que ya tienen como los síntomas y empiezan con cuadro de enrojecimiento, fiebre. Generalmente se les hace, se aumenta el tamaño del saco lagrimal, entonces el paciente refiere es que tengo una bolita aquí justo como en la parte más pegada a la nariz, sale la bolita esta y les empieza a doler y llega un momento, o sea, el paciente generalmente pues ya sabe lo que tiene, entonces le aprieta para que salga, eh, para que mantener limpio el saco lagrimal. Siempre se les dice que entre más higiene tengamos, pues menor probabilidad de alguna complicación. Entonces, te digo, pasa eso, que traen la bolita y luego de repente ya no se la pueden apretar y luego les empieza a doler. Y solo en un caso, fíjate, sí vi una ceguera por una celulitis orbitaria secundaria a una dacrocistitis aguda maltratada. Un paciente, justo fue institucional, se dio de alta voluntaria, no acabó el esquema de antibióticos, volvió a los días, todavía peor, ya con limitación a los movimientos oculares y en una midriasis patológica, o sea, ya la pupila dilatada, y eso es una emergencia oftalmológica. Ahí sí les mandas, tú sabes que cuando hablamos de inflamación de la órbita, hay como celulitis preseptal, que es nada más como, pues poquito, ¿no? O sea, no dentro de la órbita. Y ya cuando la infección se mete a la órbita, ya internamos al paciente, ahí sí te digo, le mandas la tomografía de urgencia y a veces hay que hacer otros procedimientos como de salvación, intentar drenar o abrirle, hacerle, se llama cantotomía, cantolisis, como para liberar la presión, porque el nervio óptico, si está lleno de pus ahí la órbita o subió la presión, pues se infarta ese nervio y es una causa de ceguera por una cosa que, o sea, no tenía que acabar en esa situación. Fíjate Yo creo que que lo mejor es cuidarse, sí, totalmente atenderse de a tiempo, acuerdo. más bien. Y ahí va de la mano de la pregunta que te voy a hacer en cuanto a
¿cuándo a lo mejor va a sonar un poquito rebuscada la pregunta o además, ¿cuándo se recomienda el tratamiento? O sea, llega tu paciente contigo, es una persona que ya tiene síntomas, le haces el diagnóstico, ¿cuándo le recomiendas que se trate? Claro. Es que también depende mucho de qué tanto le moleste. Por ejemplo, si es nada más lo que le molesta es el lagrimeo y trae una disfunción de glándulas, trae una blefaritis, trae una conjuntivitis alérgica, yo comienzo tratamiento con gotas sin conservadores y medicamentos tomados para desinflamar y ayudar a la alergia. Le doy un mes y le mando los clásicos fomentos tibios, masaje, aseo. Si no me mejora al mes, aquí ya le propongo opciones de acuerdo a dónde esté la inflamación. Si trae un problema en la superficie ocular, lo más común es que sea en el punto lagrimal. Y hay de dos. Antes se hacía mucho la puntoplastía, que era como agrandar el punto lagrimal, pero si el paciente no ha mejorado la superficie ocular, se te va a volver a tapar y te estás tumbando tú solito un tiempo muy valioso de cirugía, porque ya tocaste ese punto lagrimal, que son estructuras muy, muy finas, entonces ya después se te pierde porque se cicatriza. Ya lo más nuevo es que hay unos tapones de vía lagrimal, pero que están permeables, o sea, es un tapón, pero tiene un huequito por dentro para que así te expanda el punto lagrimal y por ahí drene. Los he usado ya en varias ocasiones y la verdad es que los pacientes contentísimos. Hay algo que nosotros los oculoplásticos en un congreso acaban de decir que se llama síndrome del volcán, que es cuando el punto lagrimal, en vez de estar plano, se ve como que está inflamado, como un volcancito. Y el cráter es pues el punto lagrimal, o sea, te habla de lo inflamado que está. Y ahí está el problema, que no está haciendo bien su función porque está estenosado, pero por dentro. Y tú ya desde ahí sospechas que el resto de la vía va a estar más o menos igual. Entonces el canalículo seguramente va a estar estenosado. Si le haces la prueba de Jones, que es pasarle solución salina, y si la siente el paciente en la garganta, le dice, ¿sabes qué? Pues traes una estenosis de vía lagrimal. Lo que hay que hacer es hacerla un poquito más grande. Y ahí es donde les proponemos se llama dacrio intubación. ¿Qué hacemos? Pasamos un alambrito y un tubito de silicón y lo dejamos ahí 3 meses para que me ferulice la vía lagrimal y se quede grande y por ahí me pueda seguir haciendo el trabajo. Ahora, a veces yo les digo, probabilidad de éxito en una vía lagrimal que nadie tocó, estás hablando como del 75%. Así todos están así, no, 90, a mí nadie se me vuelve a tapar. Pero la verdad es que son estructuras tan chiquitas que están inflamadas todo el tiempo, que es como un 75%. Si fallara la dacrointubación, pero siguiera habiendo una estenosis, se puede hacer otra dacrointubación y dejar un ratito más el tubo y mandarle antiinflamatorios, pues ya, bien, bien. Y también la tercera, digo, es la malposición palpebral. Pues si trae un ectropio, no, si está muy laxo, pues también proponerle arreglar ese problema con una tira tarsal o una reinserción del retractor del párpado inferior, puede resolver el problema. Y sí he tenido pacientes así, que se operan, a veces no conmigo, pero ya me operaron 2 veces y sigo con el problema. Fui con otro culoplástico, ya me operaron de los párpados, sí se me quitó, pero ya volví a tener el lagrimeo. Y la revisas y está permeable realmente, ya operada y todo, pero trae una alergia. Entonces, pues, ¿qué hice? Pues bueno, ahí te va tu medicamento de la alergia y Botox en la glándula que te va a disminuir la secreción un 50%, pero pues ya es más tolerable. Si aún así no es tolerable para ti, pues ya te planteo alguna otra cirugía. Ahorita entonces hablaste del tratamiento médico y del tratamiento quirúrgico. Me gustaría que nos explicaras un poquito más, hablando de la dacrointubación, que es quizá la técnica quirúrgica más elaborada para este tipo de enfermedades. ¿Cómo se la platicas a tus pacientes en cuanto a los preparativos, es decir, el tipo de anestesia que se utiliza y los cuidados? Porque ahorita hablaste del tiempo de recuperación, qué implica a lo mejor que tengan la férula ahí, si es incómoda, cuándo la retiras, cómo la retiras. Es un poquito más como del proceso, siempre haciendo un disclaimer de que cada paciente es distinto, depende mucho de la valoración que se haga por el especialista, Claro. ¿no? Sí, mira, por ejemplo, en cirugías de vía lagrimal, nos vamos en escalón, ¿no? Lo primero es el sondeo. ¿Qué es el sondeo? Se llama una sonda de Baumann, que es como un alambrito. Nada más entro, perforo la válvula que está cerrada en las dacroestenosis congénitas y salgo. Y eso fue toda la cirugía, no hay cuidados post, más que unas gotitas como 10 días y un spray en la nariz para desinflamar.
Si eso no me lo resuelve, por ejemplo, en un bebé, lo puedes volver a hacer. Tienes chance de 2 sondeos. Hasta los 3 años ya se recomienda mejor una dacrointubación. La dacrointubación es igual, checas con la sonda de Baumann, que es el alambrito, y si localizas la vía lagrimal, o sea, si yo entro por acá y siento el alambre por la nariz, significa que está permeable, que no estoy haciendo una falsa vía, y ya meto la sonda, se llama sonda de Crawford, son 2 alambritos de metal y atados entre ellos es un pedacito de silicón. Entonces yo meto los alambritos por la vía lagrimal, salgo por la nariz, por el punto lagrimal de arriba y de abajo, y se va a quedar ahí adentro el tubito de silicón, que realmente no te va a causar ninguna molestia. Este es un procedimiento sin cicatriz, o sea, yo ni siquiera uso un bisturí para hacerlo. Sí es con anestesia general porque esto desemboca en la garganta, entonces hay que proteger la vía aérea. También se puede hacer con anestesia local, pero la verdad es que es incómodo, porque no, o sea, es difícil anestesiar esa zona, entonces mejor dormir todo al paciente, más o menos, te digo, a veces la vía lagrimal hace llorar al cirujano de vía lagrimal, porque así como me puedo tardar 5 minutos, que se tardó más en la anestesia en intubarlo y todo eso, me puedo tardar 1 hora, ¿ok? Porque son estructuras muy chiquitas que si está sintiendo una resistencia, yo ya sé que aunque le deje el tubo 6 meses, se me va a volver a tapar porque me está hablando que está muy inflamada. Y ahí ya me pasaría al siguiente paso de la vía lagrimal, que se llama dacriocistorrinostomía, ahí endoscópica y externa. La externa es una incisión de 1 centímetro que la verdad al cabo de 1 mes no se les ve ni la cicatriz y se hace un orificio entre el saco lagrimal y la nariz para que drene justo por ahí. Igual se dejan tubos 3 meses y los cuidados son bien básicos. Gotitas o ungüento de antibiótico, desinflamatorio y todo se spray en la nariz 1 mes. A los 3, 4 días realmente ya estás haciendo tus actividades normales. Nada más en la dacriocistorrinostomía dejamos puntos cuando es externa y a veces el puntito se cae solo en 5 a 7 días y el tubo no molesta. La única indicación es que no se pueden como hacer así porque se le sale el tubo y como está amarrado por dentro, pues se pueden lastimar. Y lo quitamos en consulta. Al cabo de los 3 a 6 meses, se corta el cabito y lo jalas y ya ni siquiera da como cosquillas. No duele y pues listo, en realidad. Probabilidad de éxito en cualquier cirugía de vía lagrimal, bueno, en los sondeos en bebés yo creo que sí como el 95%, pero ya cuando tuviste que hacer otro procedimiento porque el sondeo no quedó, pues sí te va bajando como 85 y luego 75 y luego 60, y ya la última opción es una que se llama conjuntivo dacriocistorrinostomía, que es que ya no tienes ni, por ejemplo, si no tuvieras puntos lagrimales, pues no tienes cómo hacer el trabajo, entonces ya entras por la carúncula y metemos, se llama tubo de Jones, que es un tubo de vidrio, o Pyrex, y así se queda y por ahí drena, pero esa ya es la última opción, y ahí también necesitamos con un endoscopio, pues ver que no nos esté topando con el septum y así. Esa ya la dejas de última opción, pero pues esa sí funciona bastante bien, pero pues sí tiene sus cuidados, pues ahí vas a traer tu pedacito de vidrio, que a veces se puede salir o se puede tapar también. Entonces hay que hacer unos aseos de tubo de Jones. Hay un chorro de cosas que se pueden hacer, pero digo, depende mucho del caso. Sí, ahorita hablaste de que pues las probabilidades de éxito y como en cualquier cirugía de la medicina, también la probabilidad de falla. ¿Existen algunos factores de riesgo, sea por la propia enfermedad del paciente, cuestiones sistémicas del paciente o cuestiones de la vía lagrimal o algunas enfermedades que hayan llevado a esa obstrucción de vía lagrimal que te den un poco más de riesgo de falla o de necesidad de más intervenciones quirúrgicas? O, por ejemplo, estos pacientes con trauma, depende, me imagino, de cómo haya quedado la vía lagrimal después del accidente. Sí, por ejemplo, si la obstrucción fue por una conjuntivitis, una blefaritis maltratada, y el paciente no nos ayuda haciendo su tratamiento, se le va a volver a tapar. Pero generalmente, antes incluso de operar, pues yo les mando el tratamiento. Y de los traumas, pues sí depende mucho de dónde fue la lesión. Para recuperar una vía lagrimal, pues te digo, o sea, para empezar, cuando pasa un trauma, pues se dematiza todo, ¿no? Entonces, en esa inflamación hay que buscar un puntito que mide como 0.5 milímetros, que medio se ve como que brilla alrededor
y ahí meter el tubo y ver si sí era, y estás así como que viendo, pero luego el mismo músculo todo inflamado parece punto lagrimal, entonces acabas haciendo una vía falsa y pues esa vía falsa, mal saques el tubo, se te va a volver a tapar. O a veces hasta ha habido casos que el tubo puede acabar donde no va, por si te opera alguien que no sabe realmente cómo se debe de sentir la vía lagrimal, y deja tú que no sepa. Ya cuando siga con el problema del paciente y llega ya así con el cirujano de vía lagrimal, dice, ¿cuántas veces te han operado? No, pues que 2. Entonces ya sabes que seguramente pues ya mejor te vas a ir directo a la conjuntivo dacrio, porque son estructuras que no permiten mucha manipulación, o sea, tienes que ser muy, muy sutil en el manejo de esos tejidos, porque si no lo pierdes y pues ya, nada que Oye, hacer más que Adri, llorar. sí, más que llorar de todos. Me gustaría que habláramos un poquito más de obstrucción de vías lagrimal en bebés. Ya ahorita más o menos lo mencionaste, pero creo que les va a encantar a las mamás. ¿Qué tan frecuente es? ¿Qué tan rápido se resuelve? Y si les pudieras explicar con tus palabras cómo les platicas a las mamás cómo hacer el masaje en los bebitos que se presentan a la obstrucción. Claro, cuando por ejemplo el bebé nace y ya trae la bolita, a veces le llamamos amniocele porque trae líquido amniótico. Muchas veces se le resuelve con masaje, pero cuando está inflamado, justo para que no nos vaya a causar lo de la celulitis preseptal y la celulitis orbitaria, esos sí son, por ejemplo, sondeos de urgencia. Pero si no está tan grandote la bolita, o si no está inflamado el niño, nomás trae ahí la bolita chiquita y todo, a veces hay que darle chances de que crezcan un poquito más. Nosotros tenemos hasta 6 meses de que nace el bebé para que solita se le rompa la válvula. Ahí esto lo pueden buscar en YouTube, se llama masaje de Krigler. Me parece que es con K, Riggler, que te explica cómo hay que apretar en el canto interno hacia abajo, o sea, hacer como una presión hacia abajo para intentar romper la válvula, y tenemos hasta el 6.º mes. Hay libros que te dicen que hasta el año, pero si al 6.º mes sigue con la bolita, sigue como con la disque conjuntivitis crónica, que realmente es una obstrucción de vía lagrimal, pues de ahí ya estás contemplando el sondeo, que el sondeo es nada más entrar, a veces ni los duermen tanto, así nomás poquito, pasas el tubo, rompes la válvula, sales. Procedimiento de 5 minutos. ¿Ok? Y si nadie más lo ha tocado, 95% de probabilidad de éxito, siempre y cuando, si hayas roto, pero se escucha, hasta tú escuchas cuando se rompe la válvula y se siente, y luego empieza a drenar, pues ahí lo que traía atorado de lagaña y todo eso. Hay gente, digo, que los operan antes, como al mes, a los 3 meses. Pero luego, por ejemplo, si al bebé le da gripa, se va a volver a tapar y ya perdiste un tiempo quirúrgico muy valioso. O sea, ya condenaste a ese bebé, si no estaba en ese momento indicado, una vida de lagrimeos. ¿Y qué Y tan otra, frecuente el es que bebé, se requieran? Ajá. pues no es tan frecuente, o sea, yo qué te diría, aquí, ¿qué será? Mm, no es tan frecuente. Quizá, por ejemplo, yo haga uno cada 2 al mes, quizá. Pero pues, o sea, no es tan común, pero sí es común. También lo más común es que no se detecta a tiempo y que ya te llega el niño de 2 años con su conjuntivitis de 2 años y tú lo ves y dices, es que no tiene puntos lagrimales, entonces es una agenesia. Y en esos casos de agenesia, ¿qué se hace? Pues disminuir lo más que puedas los factores hipersecretores. O sea, seguramente trae una alergia, pues trátale la alergia para que haga la menor lágrima posible. Considerar Botox. Hay incluso síndromes que están asociados, te digo, a la agenesia de puntos lagrimales y de saco lagrimal. O que tengan el saco lagrimal, pero se les está inflamando el saco lagrimal, pues se hace una cistectomía, o sea, sacas el saco lagrimal y pues ni modo. Y ya son casos como Hay un, más complejos y más raros, ¿no? sí, por ejemplo, he visto un caso y tenía un síndrome genético el niño, por ejemplo, en pacientes con labio paladar hendido, depende también qué tan extenso esté, porque se pueden llevar en la nariz, la lágrima desemboca por debajo del cornete inferior. Entonces, por ejemplo, en problemas nasales también me tocó una vez una niña que tenía un tumor de nariz y me la estaban mandando a mí por la obstrucción de vía lagrimal, pero digo, es que yo no puedo hacer nada porque pues trae un tumor en la nariz. Primero trátenle lo del tumor en la nariz y ya debe de resolver por sí misma la obstrucción de la vía lagrimal.
Me estaba haciendo dacriocistitis agudas muy seguido, pero era porque el tumor lo obstruía ahí justo en el cornete inferior, entonces todo se regresaba y pues bueno, hay que hacer manejos ya multidisciplinarios, generalmente con otorrino también. Oye, y estas causas como de enfermedades mucho más raras, hablando por ejemplo de enfermedades tipo vasculitis, o sea, enfermedades que también pueden llegar a meternos ruido en la vía lagrimal, ¿qué tan frecuente es que se diagnostiquen? Porque ahí, como tú bien dices, pues es un manejo multidisciplinario, o sea, hay que apoyarnos de otros colegas especialistas para que puedan abordar estos problemas, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, de hecho, de las vasculitis, pues la más común es la granulomatosis con poliangeitis o el Wegener. Y ese, hay el sistémico, pero también hay uno así localizado a los ojos, ya sea párpados, vía lagrimal. Y de hecho, justo ahí del Conde, también tu alma mater, hicimos la casuística y a nivel, o sea, ya sabes, es un centro de referencia nacional. En como 10 años nada más tuvimos como 13 casos y 2 justo involucraron a la vía lagrimal y comenzaron como cuadros de dacriocistitis aguda, que si tú le das tratamiento antibiótico y todo y no mejoran, ya es cuando tú empiezas a sospechar, o sea, dices, esto no es normal, vamos a ver qué más está pasando y se toma mejor biopsia y ya en la biopsia es la que dijo, sabes que esto es una granulomatosis de Wegener y el tratamiento es distinto, ya es con inmunomoduladores o esteroides. Pero en esos casos, pues el pronóstico es malo. Y también cuando son tumores de vía lagrimal, o sea, nosotros tenemos, se llama tendón cantal medial y el saco lagrimal está por debajo. Si tú ves una bolita por encima del tendón cantal, ya a mí, por ejemplo, eso no me gusta. Y sí puede ser que sea un saco lagrimal que esté un poquito más extendido, pero también lo más común es que sea un tumor y el tumor de saco lagrimal generalmente es muy, muy agresivo. Sí hubo un caso ahí que comenzó así y acabó, me parece que hasta en exanteración bilateral, una cosa así muy, muy salvaje, porque el carcinoma, ahorita no se me fue el nombre específico de ese, pero es del saco lagrimal, es muy agresivo. Entonces, si la bolita está para abajo, bueno, pues ya. Y ya el paciente tenía como ya el antecedente, listo. Pero si de la nada empieza con bolitas por encima del tendón cantal o algo que no te esté cuadrando con lo normal, pues sí, a veces indico mejor la biopsia y revisión. Siempre sospechar de algo más, pero afortunadamente son casos más extraños. Ahí a lo mejor el Claro, son aprendizaje súper sería raros. que no, o sea, no dejáramos pasar el pensar en algo más y que pues el paciente puede a lo mejor pensar que es un problema de la lagrimal, pero que siempre se le recomienda una valoración por un especialista, ¿no? Sí, y además sabes que también lo que sí es bien común es cáncer de vasocelular, cáncer de piel, que involucra la piel, o sea, de esta parte de aquí del canto medio, de los párpados, y a la hora de que tienes que hacer la biopsia más la reconstrucción, pues te tienes que llevar la vía lagrimal. Entonces, esa sí es súper, súper común. Y no está indicado reconstruir la vía lagrimal en un paciente con cáncer hasta que tenga los bordes negativos. Pero volver a entrar en un caso que ya reconstruiste, pues generalmente se quedan sin vía lagrimal. Por eso es necesario una pronta atención porque es mucho más fácil trabajar cuando el tumorcito está chiquito. Si tienes un granito que en 5 meses no se te ha quitado, y justo a una niña, por ejemplo, de 15 años, le vi un granito que llevaba 2 años y yo lo vi en la lámpara y dije, ¿sabes qué? Esto es un carcinoma vasocelular, pero digo, tiene 15 años, o sea, ¿cómo va a ser? Y se lo quité y lo mandamos a biopsias y sí fue un carcinoma vasocelular, pero hubiera visto esa misma verruguita en un paciente de 40 años y ni lo dudo. O sea, pero el chiste siempre medio, o sea, tener la sospecha y no dejar pasar las cosas. Si ya van 2, 3 meses y sigues con la molestia o algo que te inquieta, pues ve a una consulta y ya que te saquen de la duda, en realidad. Y si sigues teniendo la duda, pues ve con, o sea, otra consulta. Digo, no es que a veces la gente deja pasar cosas que era mucho más fácil tratar si hubiera sido a tiempo. O sea, cáncer y vía lagrimal también, pues es más fácil si empiezas con el lagrimeo y te atendemos, que si vas 15 años después y ya quieres atenderte, pues estás luchando contra 15 años de cicatrización. Entonces, a veces no es posible. Claro, perfecto, Adri. Oye, y acercándonos casi al final, ¿qué recomendaciones finales les podrías dar a las personas que nos escuchan que o bien ya tienen diagnóstico de vía lagrimal o que han tenido ya alguna intervención quirúrgica o que sospechen que pueden llegar a tener esto?
¿qué recomendaciones finales generales les darías? Bueno, siempre que acudan a consulta con algún oftalmólogo, que no se automediquen. El aseo de pestañas siempre nos va a ayudar bastante a evitar este tipo de cuestiones. Que los bebés no es normal que tengan conjuntivitis por más de 7 a 21 días. O sea, tú sabes, las virales, por ejemplo, duran con, sin y a pesar del tratamiento 21 días, a lo mucho un mes. Pero si ya lleva un año, pues obviamente no es una conjuntivitis. Entonces, pues ir con el especialista, con el oftalmólogo, y ya incluso el oftalmólogo, si ve que es algo más, o sea, o de vía lagrimal, pues ir a donde te refiera el oftalmólogo también para atender esos casos. Y que pues llorar no es normal, entonces pues sí hay que atenderlo. O sea, No es normal toda, a no, veces, tú sabes, sentimientos, pero o sea, estar lagrimeando todo el día no es normal, ni cómodo. Y son cosas que realmente ahorita, en la actualidad, ya tienen solución. Entonces, pues, ¿por qué seguir ahí con tu problema cuando pues, se puede tratar? Sí, ahorita que mencionas eso, me ha tocado gente que llega y me dice, no, doctor, pues ya tengo como 2 años con lagrimeo, pero pues yo creo que es la edad, ¿no? Pues sí, la edad puede ser que esté causándote el problema que estás pasando, pero no es normal y se puede llegar a tratar, ¿no? Entonces, sí, creo que son súper recomendaciones. Perfecto. Adri, oye, ¿nos podrías compartir para toda la gente que estuvo con nosotros en el episodio tus redes sociales, tus formas de contacto? Claro, a mí me gusta mucho el Instagram. Ahí en Instagram salgo como oftalmología.torreón, sino también en Facebook. Estoy como doctora Adriana Dávila Camargo, oftalmóloga en Torreón, o con mi nombre en Google, ahí también aparece y ahí están mis datos. En todas esas páginas vienen mis correos, mis teléfonos y todo, en caso de que tuvieran alguna otra duda. Tienes un canal de YouTube más enfocado como a cuestiones de cirugía, ¿no? Como para nosotros Sí, oftalmólogos. sí, yo cuando estaba, pues aprendiendo, veía el libro y le decía, pero, o sea, ¿cómo se ve? O sea, en tu libro se ve blanco, pero en la vida real, ¿cómo? Entonces me propuse grabar todo lo que hiciera y compartirlo, y la verdad es que sí ha tenido bastante éxito ahí con una cirugía, sobre todo de órbita. Y sí, está bien padre, o sea, ese no es más tanto como para el público general, porque sí son cirugías en vivo Más y a todo gráfico. color, pero sí, también Adriana Dávila Camargo, en doctora Adriana Dávila Camargo, ahí en YouTube, que incluso creo que el link de Instagram te redirige ahí al canal, por si quieren ver ahí alguna cirugía vía lagrimal, tengo unas muy bonitas. Vale, buenísimo. Perfecto, Adri. Oye, pues te quiero agradecer mucho por tu tiempo, por acompañarnos el día de hoy en este episodio y por todo lo que nos compartiste. Gracias, Juan Carlos, ojalá les sea de ayuda. Es un tema que casi nadie sabe que se puede tratar y a mí me gusta mucho hablar de esto. Así que gracias a ti Tota- por la invitación. Totalmente tratable. Y también quiero agradecerte a ti que estuviste con nosotros el día de hoy a lo largo de este capítulo. Seguimos en contacto para futuras ocasiones del podcast Hablemos de tus ojos. Gracias y buen día. Gracias por permitirme hablar de tus ojos una vez más en este episodio. Si te gustó el tema de hoy y crees que alguien puede necesitar la información que acabas de escuchar, compárteselo. Recuerda que puedes encontrarme en Instagram, Facebook y YouTube como Instituto Visión Láser, donde encontrarás aún más información valiosa para cuidar tu vista. Te invito también a suscribirte a mi newsletter para mantenerte al tanto de todo lo nuevo. Soy el Dr. Juan Carlos Serna, cirujano, oftalmólogo e investigador, y tú y yo tenemos una cita. Así que prepárate y nos vemos en el próximo episodio para seguir hablando de tus ojos.